Sí, sí. Bueno, hola a todos otra vez. ¿Estamos? Hola a todos otra vez. Muy bien, bienvenidos a la primera de las dos reuniones que en este encuentro tenemos para la temática de ciudadanía y desigualdad. Este año yo tengo el doble privilegio de contar en vivo y en directo con mis tres tutoras que están las tres en Buenos Aires y que van a conocer mañana. Y tengo el privilegio mayor aún de haber convencido que nos acompañaran en esta mesa tres investigadores de Flaxo, a los que he convocado y han tenido no solo la gentileza de acompañarnos, sino la gentileza de preparar una respuesta a una pregunta, en vez de venir con las investigaciones que tradicionalmente, y por supuesto dentro de la temática que tradicionalmente ellos tienen, se han venido a responder a la pregunta. Necesito por favor que terminemos ahí el tema de la asistencia. Sí, ok. Se han venido Enrique, Luis y Laura a responder una pregunta que está sobre el tapete en el último tiempo, que ha estado quizás siempre sobre el tapete, pero a raíz de la historia reciente de América Latina ha vuelto a discutirse una y otra vez, con diferentes perspectivas, con diferentes dosis de emoción, con diferentes sesgos. Y la pregunta es si, la pregunta grande que los tres van a encarar cada uno con su propia trayectoria de investigación, es si la última década y media de América Latina, década y media, 2 décadas, con timings diferentes en toda la región, pero con parecidos, con semejanzas de familia que hacen posible pensar en esto como una etapa común. Si en estos alrededor de 20 años, 15, 20 años de América Latina, en los que pasaron cosas muy importantes a nivel de la política económica y la política social de nuestra región, hubieron cambios sustantivos que uno puede asociar con una reducción importante en el nivel de las desigualdades materiales, las segmentaciones y las fragmentaciones materiales, que son las características de nuestra región, ¿no? Es una pregunta difícil de responder para cualquier investigador, y Enrique, Luis y Laura han aceptado hacerlo. Quiero presentarles entonces a Enrique Arceo, Luis Becari, a Laura Goldberg. Luis y Laura son profesores de ustedes. Luis es el profesor responsable de la materia Sistemas de Información Cuantitativa para el Desarrollo Humano. Laura es una de las profesoras de la materia Análisis de Políticas Públicas con la perspectiva del desarrollo humano. A ellos los conocen mejor. Algunos de ustedes ya han cursado estas asignaturas, otros todavía no. Enrique es investigador de Flaxo con una larga trayectoria dentro de la institución del área de Economía y Tecnología. Los tres son investigadores. Si yo diera una lista de las cosas que estas tres personas que me acompañan han hecho a lo largo de sus carreras profesionales, perderíamos una buena parte del tiempo que tenemos disponible para discutir. Basta saber que que los tres tienen una larguísima trayectoria en la investigación de los temas que los convoca a esta mesa y que muy generosamente van a compartir con nosotros la respuesta a una pregunta a partir de la opinión construida por esa larga trayectoria de investigación. Enrique primero nos va a hablar de la transformación del tejido, la transformación del tejido productivo en América Latina en los últimos años. Luis va a tomar la pelota hablando de los cambios en la distribución del ingreso, y Laura va a seguir con la pelota a partir de los cambios en las políticas sociales que operan sobre esta estructura económica y de ingresos de las que Enrique y Luis van a hablar. Los tres se han especializado, por supuesto, una gran parte de su carrera en Argentina, pero los tres tienen una mirada latinoamericana, por eso han sido invitados a esta mesa. Para mí, yo les agradezco mucho aceptar tan generosamente acompañarnos, y no quiero perder ni un minuto más y darle la palabra a Enrique. La dinámica va a ser muy simple. Cada uno de ellos va a usar alrededor de 20 minutos, máximo 20 minutos para su exposición. Vamos a escuchar a los tres, y a partir de escuchar a los tres luego vamos a pasar un proceso de preguntas de parte de ustedes que les permitan a ellos conocer sus intereses y avanzar sobre información que no hayan podido tocar en sus exposiciones. Desde ya, gracias.
Esta reunión, igual que las últimas 3, está siendo transmitida para todos los compañeros de ustedes que no están en vivo con nosotros, y por primera vez en el programa están abiertos al público a través del sistema de videoconferencias de Flaxo, así que también van a poder volverlas a ver cuando quieran bajarlas del sistema de streaming de Flaxo a partir de la semana que viene. Sin más, Enrique, bueno, todo tuyo. Agradezco la invitación. Yo, por supuesto, como siempre, no voy a contestar la pregunta sin reformularla, porque sería traicionar toda una trayectoria contestar la pregunta. Yo soy economista. Por lo tanto, lo que más me preocupa resaltar es la trayectoria de esta 15 años. Tratar a América Latina en su conjunto es una audacia. La simplificación que voy a hacer es otra audacia. Cuando hablamos los economistas se tiende a pensar que la economía condiciona todo. Esto es un ciclo que voy a mostrar, que no significa que automáticamente ese ciclo se traduzca en distribución del ingreso o cambios en las condiciones sociales. Eso es la política económica, la política social, etcétera. Pero evidentemente la evolución económica es una condición, y la pregunta de si hubo cambios fundamentales en la economía me parece que remite a un contexto marcadamente preocupante para el futuro. La respuesta de ella es que no hubo cambios estructurales importantes en América Latina. Empecemos. No, vamos a ¿Sí? Bueno, más cómodo. Yo lo que voy a hacer es jugar con unas pocas variables. Este es el PBI. El PBI, fíjense, que pega una fuerte crecida a partir del 2003, se estanca a partir del 2011 y cae para toda América Latina. La subida es paralela a una mejora en los términos de intercambio. Y cuando los términos de intercambio empiezan a deteriorarse, el crecimiento del PBI cae. ¿Sí? El saldo en cuenta corriente, que era negativo, recién en 2003 se transforma en positivo, y ya desde el 2006, con términos de intercambio favorables, se vuelve negativo. Lo que nos lleva a la reaparición estruendosa de la restricción externa. ¿Me siguen hasta acá? Interrumpan. La última curvita es la participación de la industria manufacturera, que fíjense que cae constantemente con una subida entre el 2001 y 2003, y a partir de eso cae constantemente. O sea que esto es un crecimiento en buena parte impulsado por la mejora en los términos de intercambio y la expansión de las exportaciones, que enfrenta un crecimiento de las importaciones que es superior al de las exportaciones. Y esto va a llevar a la brecha externa. Y esto está acompañado de una caída de la participación en la industria manufacturera. Esto es un ciclo largo de stop and go, de nuevas características. El stop and go tradicional,
está disparado desde el crecimiento de la industria, que es la que conduce la economía. Acá la coyuntura está básicamente conducida en economías mucho más abiertas por las exportaciones. Y lo que está generando la brecha externa es la insuficiencia de aumento de la oferta industrial. O sea que yo diría que es un ciclo basado no en la sustitución de importaciones, sino en la desinstitución, o por lo menos en la insuficiente industrialización de América Latina. Fíjense, estos son precios corrientes. En precios constantes, la caída, estos son todos datos de CEPAL, es de nada menos que 4 puntos y se hace prácticamente constante, o sea que no es un espejismo de precios, ¿sí? Lo que está cayendo realmente es la participación de la industria manufacturera en el producto. Por supuesto, acá hay una serie de interacciones. A medida que se aumenta la brecha externa, finalmente es insostenible mantener el producto. Estos son economías mucho más abiertas que las que teníamos en los 90, incluso. Aumentó casi 10 puntos la apertura de América Latina en estos 15 años. Hay saltos muy espectaculares como el de Argentina, en 2001-2002, saltos como el de Chile. En global, México es una economía muy abierta, 72 el comercio en relación al PBI. Argentina la más cerrada, con 23%, pero todas han subido casi 10 puntos, o sea que tenemos una economía mucho más sensible a la coyuntura internacional y mucho más propensa a seguir los cambios en la coyuntura internacional. Uno puede decir, pero ¿qué cocina es esta de los datos de América Latina? Lo que quiero mostrar es que el movimiento de las curvas es igual en los países importantes de América Latina. Esta es Argentina. Argentina en el 2001 tenemos un crecimiento de las exportaciones mayor que el producto. Varía. En el 2011, con la restricción externa, empieza el control de las importaciones caen, pero finalmente el producto también va a caer. Brasil. Bueno, Brasil, que tuvo un proceso de primarización feroz, tenemos crecimiento muy grande de las exportaciones, liderado por el sector agropecuario, un aumento finalmente mayor de las importaciones de nuevo, y finalmente, cuando se agudiza el déficit externo, la caída del producto. Chile. Bueno, tenemos el mismo panorama, aumento de las importaciones mayor que las exportaciones, déficit externo, caída del producto. Lo que estoy diciendo es que hay un ciclo común en América Latina porque el cambio estructural fue en el sentido de la desindustrialización. Y esto va más allá de las orientaciones políticas, ¿sí?, que impactaron en otros niveles, pero no impactaron en la estructura industrial ni el peso de la industria en América Latina. Colombia, de nuevo tenemos el mismo panorama con crecimiento de las exportaciones menor que las importaciones, cuando se caen los términos de intercambio. Y México, que pese al grado de apertura mexicana, etcétera, etcétera,
básicamente sigue la misma parábola. Ahora, lo que quiero subrayar, esta es una situación particularmente preocupante, porque estamos diciendo que la brecha externa está presente, salvo ajustes muy fuertes, salvo el crecimiento esperable de las exportaciones, pero que si aumentan las importaciones, y lo van a aumentar porque esto es estructural, sin modificación de los términos de intercambio, seguramente vamos a tener ciclos mucho más cortos de stop and go, en un contexto internacional que ha cambiado drásticamente. Lo distintivo desde 2008 a 2009, yo diría que son varias cosas. Lo más importante es que el 95% del crecimiento lo aporta la periferia. Que los países centrales no crecen prácticamente. Que la productividad está creciendo al 1% en los países centrales. Que es realmente una tasa bajísima y que no permite crecimientos fuertes en el centro. Y que el comercio mundial desde el 2015 está aplanado y que venía creciendo mucho más que el Producto Mundial. Ahora crece más o menos en la misma sintonía que el Producto Mundial. Todos los modelos de América Latina estuvieron basados, implícita o explícitamente, en la hipótesis que la apertura comercial en una economía en que las exportaciones, el comercio mundial crecía más que la economía, era generadora de crecimiento. Esto ya deja de ser cierto. Y esto por razones estructurales, no es una coyuntura. Creo que el hecho fundamental es que China está avanzando en sustitución de importaciones. Las partes inmateriales de las exportaciones pasaron del 40 al 70% de origen chino. Esto es un salto muy fuerte. No hay que esperar un nuevo boom chino. El crecimiento chino ha bajado, se va a mantener relativamente bajo, estamos alrededor del 6, 5 según los cálculos no oficiales, contra casi un 10. Y además tenemos sustitución de importaciones. Y además tenemos el plan Made in China 2025, que es un plan gigantesco de poner a China a la altura de los países centrales en el 2025, y que supone también una fuerte caída de los materiales importados y de las piezas importadas. O sea, es un proceso de industrialización acelerado que se torna hacia adentro, ¿sí? Que va a seguir requiriendo materias primas, etcétera, pero además en un crecimiento distinto. La industria pesada está sobredimensionada, se trata de expandir el consumo y tiene componente importado, sobre todo en materias primas, distinto que lo que tenía la industria pesada. O sea, hemos cerrado un ciclo en la economía mundial. Y la década del 2015 no fue una década de gran crecimiento. Apenas igualó el crecimiento de la de los 90, estamos alrededor del 3, con sí un periodo de fuerte crecimiento entre 2003 y 2008, que fue del 5. Con este panorama no podemos esperar crecimientos del 5. ¿Sí? Pero además podemos esperar, si no se hacen políticas mucho más complejas y mucho más articuladas de industrialización y de aumento de la oferta industrial, que estamos entrando en un nuevo periodo de América Latina, signado por ciclos de stop and go. Y los ciclos de stop and go siempre han estado
ligados a la presión de los gobiernos neoliberales, de los organismos internacionales para el ajuste, etcétera, 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 pero también plantean un gran desafío para los que no quieren esas políticas, porque la brecha externa está. No puedo decir consumo más consumo con brecha externa. ¿Sí? Tengo que hacer políticas complejas para superar esa brecha. Y creo que esto es la discusión hoy en América Latina. Bueno, listo. Bueno, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Enrique acaba de decir la mitad de las cosas que yo quería decir, con lo cual me voy a concentrar en la mitad de las otras cosas. Algo voy a reiterar, porque si no, no. Yo he tratado de responder más directamente a la pregunta sobre qué pasó en la distribución del ingreso en América Latina. Digo, consideraciones que seguramente hacemos en la materia, no estamos hablando de desigualdad en general, estamos hablando de la desigualdad del ingreso monetario o alguna cosa más. Digo, me parece una dimensión relevante, pero uno tiene que tener en cuenta esto. Lo vamos a analizar fundamentalmente desde una perspectiva particular, que es la desigualdad relativa medida por las brechas de ingresos entre los individuos. Después vamos a decir algo sobre pobreza, que es otro enfoque, pero uno tiene que tener en cuenta que cuando habla de temas de desigualdad habla de una cuestión más amplia donde las dimensiones a evaluar son mucho mayores de las que vamos a hacer acá, y podemos conversar sobre eso cuando hagamos el intercambio. A ver, desde esa perspectiva claramente la respuesta es sí. Durante los 2000 especialmente hubo una reducción de la desigualdad de los ingresos. Uno podría decir que efectivamente esta fue una década donde, medida a partir, reitero, de las brechas de ingresos entre los hogares o entre los individuos, hubo una mayor homogeneidad en la distribución del ingreso. Yo pensaba hablar, lo voy a hacer mucho más breve, sobre el tema de la situación económica, le tendré un poquito más sobre el empleo y volveré al tema distributivo, ¿no? Porque obviamente la base de esta disminución de la desigualdad está en lo que pasó, una base importante, en lo que pasó con el contexto económico y con ciertas redirecciones de las políticas sociales. Pues vamos a tratar de ver si podemos ver la importancia relativa de cada una de ellas, ¿no? Bueno, lo que ya comentó Enrique, es una década de crecimiento, es una década de crecimiento elevado, especialmente entre el 2003, 2004 y el 2010, un crecimiento que es muy por encima de los de las décadas anteriores, y que solo en los 70 la región experimentó un periodo de similar intensidad, y además, salvo la caída del 2009, fue bastante sostenida, ¿no? Fue el periodo de crecimiento sostenido más amplio de América Latina desde los 70, o sea, la mayor cantidad de años sucesivos de crecimiento, ¿no? Porque, como decía Enrique, nuestra región está caracterizada por estos continuos ciclos de expansión que tienen su base en buena medida en la mayoría de los países en los fenómenos externos. Y después tenemos una desaceleración, o sea, las cosas cambian no necesariamente por la crisis, sino por cambios como veremos ahora, en el contexto internacional, que desaceleran primero a niveles del 3%, que no estaría del todo mal, y después sí ya tenemos niveles mucho más, expansiones mucho más modestas y con expectativas como las que decía Enrique, nada auspiciosas sobre lo que es posible esperar en el futuro. Esto tuvo ligado, casi el mismo gráfico, no sé si no es el mismo que usamos, sobre el contexto internacional, la elevación de precios. Tengan en cuenta que entre el 2003 y el 2011, para dar idea, en promedio, algo parecido a los precios que cobran
las materias primas que venden los latinoamericanos creció 106% en esos años, ¿no? Un crecimiento espectacular. Entre 2011 y 2014 cayó al 1%, o sea que las cosas un poco cambiaron. Atrás de esto está China, los países en desarrollo, y básicamente la importancia para nuestros países del crecimiento de las exportaciones no es tanto el hecho de que las exportaciones arrastran producto y el producto arrastra empleo, sino, como dice Enrique, el relajamiento de la restricción externa, ¿no? Nuestros países pudieron crecer porque tuvieron margen en términos de su financiamiento externo, de su posibilidad de abastecer, de la incorporación de importaciones, que es una rasgo estructural de estas economías, como también dijo Enrique. O sea, nuestras economías crecen, cuando crecen aceleradamente, el nivel de importaciones crece aceleradamente, no sé el de América Latina, pero en la Argentina por cada 1% que crece el producto, las importaciones crecen 3%, entonces ahí tenemos una situación bastante complicada en términos normalmente de restricciones que enfrentan las economías. Pero bueno, entrando un poquito más cercano a nuestra temática, permítame decir algo sobre el mercado de trabajo. Efectivamente, este fue un periodo en el cual el crecimiento del nivel de actividad tuvo un impacto muy importante sobre el nivel de empleo. El azul es la tasa de empleo, algo así como la ocupación en relación a la población, y vemos cómo entre el 2003, especialmente el 2008-2009, hubo un crecimiento muy significativo de la tasa de empleo. Tengan en cuenta que muchos países al principio de la década enfrentaban coyunturas muy complicadas, con niveles de desempleo muy elevados. Sobre esa base, lo que observamos es un crecimiento significativo de la ocupación, que tuvo como correlato una caída drástica de los niveles de desocupación abierta. Y bueno, obviamente la desaceleración que ya habíamos visto tuvo el nivel de actividad, o sea, el hecho de que la economía comienza a crecer más levemente y hacia el final ya no crece, tuvo su repercusión en los niveles de empleo, ¿no? El empleo no es que aumentó el desempleo, pero sí paró de crecer el nivel de ocupación. Recién ahora, en el 2016, 2017, comienza a observarse a nivel más generalizado algún incremento del desempleo, pero todavía a niveles que crecimiento del 1%, algo por el estilo, no son, de un punto porcentual, digamos, no son nada relevantes. El otro hecho importante, digo, estos son factores que influyen sobre el aspecto distributivo. Tenemos no solo aumento de la cantidad de empleo, sino una cierta mejora en la calidad del empleo. Digo, supongo que ustedes habrán visto en varias materias, el problema del empleo más serio en América Latina no es tanto el problema del desempleo abierto, sino el problema de la baja calidad de los empleos que genera, la informalidad, la precariedad laboral, o sea, empleos de baja duración, empleos que no tienen protección social, empleos que se realizan sin en condiciones de trabajo muy deficientes, y que por lo tanto generan, entre comillas, serias dificultades a quienes detentan estos puestos de trabajo en términos de inestabilidad, incertidumbre, bajos ingresos, escasa cobertura, escasa protección. Lo que uno observa en los 2000 es un proceso de mejoramiento que tiene dos patas, digamos. Uno podría dar dos patas. Primero, muchos de los empleos de baja calidad informales son empleos no asalariados, cuenta propias, trabajos independientes. Eso fue cayendo, se aumentó el peso de los asalariados. Y dentro del conjunto de los asalariados aumentó el peso de aquellos asalariados que están cubiertos por los sistemas de protección laboral, seguridad social. Por lo tanto, tenemos un cierto crecimiento, una cierta recuperación de los niveles de protección, de los niveles de calidad del empleo. También, yo no meterme demasiado en los temas de política, porque creo que sobre eso va a hablar después Lauri, pero
también en el ámbito laboral en la región se establecieron o se revitalizaron ciertas instituciones que tuvieron un efecto importante, que trasciende lo que vimos acá, pero que va a tener impacto, o que puede ser una de las explicaciones de mejoras en los aspectos distributivos, como por ejemplo el tema del salario mínimo. Hay varios estudios que muestran el impacto distributivo muy importante que tuvo el hecho de que no que se instauró el salario mínimo, pero el salario mínimo pasó a ser operativo, pasó a tener niveles que influían en la determinación de las remuneraciones. Entonces, y también hubo otro tipo de mejoras, esto ya es más específico por países, ¿no?, que tendieron a dotar de algún grado mayor de equidad a esta relación estructuralmente desigual, que es la relación laboral. En el contexto favorable del mercado de trabajo, tuvo también su influencia sobre la recuperación o el crecimiento en los niveles de salario real. Estos son niveles promedio de salario real de la región, o sea que hubo un incremento importante. Tener en cuenta acá también que, en particular, esta tendencia positiva estuvo muy influida por 4 o 5 países en los cuales Uruguay, Argentina, Brasil, en la década al inicio de la década, que habían atravesado estos episodios cíclicos muy negativos, habían llegado a niveles de salario real muy, muy bajos, y parte de esto es una recuperación de los niveles. Vayamos un poquito más a la distribución del ingreso. Yo acá quiero decir 4 cosas. Una la voy a decir más brevemente porque tiene que ver con algo que ya dijo Enrique. Una cuestión que quiero marcar es que la distribución estuvo asociada, la mejora en la distribución, la azul de la distribución del ingreso de los hogares, o sea, muestra las brechas entre los ingresos de los hogares. Si yo le superpongo la distribución, este es el coeficiente Gini, ustedes habrán oído del señor Gini, que es un indicador sintético de la desigualdad. Yo le superpongo a la distribución de ingreso familiar que había mostrado antes, la distribución del ingreso del trabajo, vemos cómo sean paralelos. Uno puede colegir hipótesis que un factor importante en la reducción de la distribución del ingreso, de la disminución de la desigualdad del ingreso familiar, lo más parecido a un indicador más de bienestar, estuvo muy ligado a una mejora en la reducción de las brechas entre las remuneraciones de los trabajadores. Déjame mencionar una cosita ahora. Y esto lo podemos también ver con un ejercicio que hay que tomarlo con pinzas todavía, de unos colegas, que lo que trata es de descomponer el cambio en el indicador de Gini entre esos años y estimar, como todo ejercicio es una estimación que tiene ciertos supuestos, estimar cuánto de esa caída, estos son todos países donde cayó la desigualdad, cuánto de esas caídas es por mejoras en la distribución del ingreso laboral, por mejoras en el impacto de las políticas públicas, y aquí tenemos las pensiones y tenemos las transferencias públicas monetarias. Ahí hay un problema de identificación, y yo sumaría la última fila, las 3 últimas filas las sumaría. Ahí hay un problema de identificación. Digamos que lo de arriba son los impactos de las políticas de la distribución de los ingresos de los ocupados, y lo de abajo son las políticas públicas. ¿Esto cómo se lee? Esto dice que en Argentina el 60% de la caída del Gini se debió a mejoras en la distribución del ingreso de los ocupados, y el resto se debió a fundamentalmente el tema de pensiones en Argentina, que tuvo que ver con ciertas políticas que permitieron un aumento de la cobertura de las jubilaciones, ¿no? Después, a lo mejor, Lauri dice algo. Entonces, vemos que la primera fila tiene un peso muy importante, o sea que lo que aconteció realmente en el mercado de trabajo, de alguna manera, es... El mercado de trabajo además puede reflejar políticas públicas. No estoy diciendo que el mercado de trabajo es exclusivamente producto de la negociación. Obviamente, por ejemplo, las políticas de salario mínimo fueron según muchos estudios, jugaron un papel importante en esta disminución de la
las brechas. También otro factor que tuvo aparentemente una influencia importante es, no sé si muy importante, pero una influencia en el sentido de disminuir la desigualdad, fue la caída de la informalidad. Efectivamente, como los trabajadores informales ganan menos, si yo reduzco el peso de los trabajadores que ganan menos, hay una tendencia a la mejora de la desigualdad. Esto en algunos países pudo tener alguna influencia. Este es el primer punto. O sea, el primer punto, la asociación, la importancia, porque después tiene implicancia con lo que quiero concluir, la implicancia de lo que pasa con la distribución del ingreso del trabajo, que representa en nuestro país el 80% de los ingresos de las familias, fue un factor determinante. La segunda cuestión que quiero decir es que uno puede entender parte de las mejoras como recuperación de la pérdida de los 90. O sea, parte de la mejora en la desigualdad, lo que hace es recuperar, es un poco más, pero parte es recuperación de aumento de la desigualdad que se registró en los 90 y que tuvo que ver con todas las peculiares estrategias de crecimiento, políticas públicas que se desarrollaron en ese momento y restricciones que enfrentaron las economías en un contexto externo bastante diferente. El otro punto, que también creo que algo mencionó Arceo, es que la caída fue generalizada. Esto muestra el mismo indicador. El azul era el promedio de América Latina, el gráfico anterior. Esto es la evolución del mismo indicador de Gini de los ingresos familiares para un conjunto de países. Lo que encontramos los datos, digamos, también de la CEPAL, que siempre nos presta. Entonces, vemos que con distinta intensidad hubo ahí un crecimiento generalizado. O sea, tenemos caídas en la desigualdad en países que desarrollaron políticas bastante distintas. O sea que tenemos una generalización de esta mejora en la desigualdad. Y en algunos de estos países también notamos ese fenómeno de la recuperación, o si ustedes quieren, una reversión de la tendencia creciente de la desigualdad. Yo en lo que he hecho es separar, así a ojo, no nada científico, la parte de arriba serían los países en los que aparentemente en los 2000, en los 2000 hubo una caída neta, o sea que no es una mera recuperación, sino que en los 90 habían estado con niveles altos de desigualdad y en los 2000 hubo una mejora. Y aquí sí son países donde la caída de los 2000 estuvo, no digo que tenga que ver con los 90, pero se asocia a un comportamiento simétrico, pero de distinto signo en los 2000, en los 90. Yo lo que quería concluir, y la presentación de Enrique me ha eximido de mayores comentarios, es sobre la sustentabilidad de este proceso. En qué medida este proceso de caída de la desigualdad es sustentable, más allá de los cambios coyunturales producto de la caída de los términos de intercambio. Y yo creo que estaba implícito en el comentario de Enrique, Nicolás, porque tenemos un hijo, el hijo como llama, trabaja conmigo, entonces me confundo de Arceo a veces, pero más allá de esta situación coyuntural, si ustedes quieren, o si ustedes quieren, estructural, y que se refleja en un nuevo ciclo de Stop and Go, las razones, la discusión que hizo Arceo ya mostraba, desde mi opinión, las limitaciones que tiene la posibilidad de una continua mejora si uno no genera condiciones en la estructura productiva que permitan la sostenibilidad de niveles de desigualdad diferentes. Si es la desigualdad en el nivel de empleo, en las remuneraciones, un factor determinante de la desigualdad, en tanto nuestras economías sigan siendo economías heterogéneas productivamente, donde hay grandes diferencias de productividad entre las unidades productivas que están asociadas a grandes diferencias de remuneraciones entre quienes trabajan estas distintas unidades productivas, más allá que la política social tienda a compensar parte de las diferencias, es muy difícil modificar
niveles estructuralmente elevados o tradicionalmente elevados de desigualdad. O sea, una parte importante de las políticas públicas tendientes a mejorar la distribución son políticas que actúan sobre la estructura productiva. Obviamente estas políticas tienen, como dijo Enrique, que estar articuladas con políticas macroeconómicas adecuadas, pero la política macroeconómica adecuada, la estabilidad per se en nuestros países no garantiza un proceso de industrialización, un proceso de mejoramiento técnico que permita esta reducción de las desigualdades entre distintos sectores y segmentos de la estructura productiva. Por otro lado, el impacto de muchas políticas, yo no las mencioné, no las mencioné porque Lauri supongo que lo hará, durante los 2000 sí se pusieron en marcha programas de intervención de protección social muy importantes en algunos países, novedosos en otros, y que además tuvieron la peculiaridad, me parece a mí, de haber sido instaurados, de haber sido instalados de manera que es muy difícil que se pueda volver atrás con esa instalación. Pero esas políticas públicas tuvieron un efecto, en algunos casos importante, pero es muy difícil que per se puedan tener un nuevo efecto de disminuir de la desigualdad. Con esto quiero abonar esta idea de que el futuro de la posibilidad de la mejora de la distribución del ingreso está íntimamente ligado a una economía que funcione con un cierto grado de estabilidad, pero fundamentalmente con políticas públicas, políticas productivas que vía su impacto sobre el empleo tiendan a homogeneizar más la estructura productiva. Bueno, gracias. Gracias Luis. El optimismo que nos había transmitido ayer George Ley del Perú, ayer hacía una intervención para nosotros en la conferencia de la noche, en la que con algunos reparos nos ofreció un panorama optimista. Solamente digo eso, ya la hora de la asesor. Bueno, yo también agradezco la invitación y la verdad que ser la última no es una buena cosa porque así como Luis decía que Enrique le había robado parte de su intervención, yo digo, a mí Luis sí siento que me robó parte de mi intervención y además me cargó con un montón de cosas que supuestamente yo iba a decir. Y yo digo, y lo voy a decir, no sé si lo voy a decir, pero voy a empezar distinto de lo que me había imaginado a partir de algo que dijo Luis al final. Y supongo que cuando él decía de la novedad de la política social, supongo que te referías a las políticas de transferencia de ingresos y su impacto sobre la distribución de y la verdad que esas políticas de distribución del ingreso, digamos, de transferencia de ingresos condicionados, que no las voy a describir porque supongo que todos ustedes la conocen y que se implementaron en casi todos los países de la región, no tuvieron el efecto deseado, digamos, el efecto esperado, no el efecto deseado, no tuvieron el efecto esperado digamos, tuvieron el efecto, obviamente que sirvió, obviamente que si a uno le transfiere un dinero a una familia, ese dinero sirve, eso no cabe ninguna duda. Ahora, también es cierto que sirvió para que la gente sea menos pobre de lo que era, pero no para salir de la pobreza en la mayoría de los casos. O sea, tuvo un efecto, tuvo un efecto benéfico, pero no tuvo el impacto que se suponía que iba a tener. Por varias razones. Unas razones, según lo que yo creo, es que si bien se transfirió dinero a las familias, no necesariamente no hubo no se mejoró la oferta. No se mejoró la oferta tanto en cantidad como en calidad de servicios de salud o de educación. Entonces me parece que hay un tema ahí con los programas de transferencia ingresa que, según lo que yo había preparado, era parte de esta mejora en la distribución de los ingresos que efectivamente hubo en estos años que nos convocan, digamos, para la pregunta de la mesa, y que es una pregunta difícil, efectivamente,
de contestar, porque si a mí me lo dicen, bueno, se redujo la desigualdad, y yo digo más o menos, y en algunos temas se redujo la desigualdad, y en otros no se redujo la desigualdad. Entonces todo depende de la esfera del bienestar que uno esté mirando para saber si se redujo o no se redujo. Yo no voy a seguir abundando sobre lo que dijo Luis o lo que dijo Enrique, sobre todo lo que dijo Luis sobre el mercado de trabajo, porque se ve que leemos cosas parecidas, porque muchas de las cosas que él dijo yo las pensaba decir, pero él lo hizo con más investigación y es su especialidad. Pero sí quiero aclarar algo sobre el mercado de trabajo, porque si bien hubo efectivamente una reducción en la brecha de los salarios entre los más y menos calificados, hubo brechas que se mantuvieron. La brecha de género se mantuvo, según lo que yo entiendo, no se modificó en esos años, y también no se modificó la brecha entre los sectores más vulnerables, digamos. Entonces, me parece que todavía, si bien en ese campo, digamos, en el campo laboral, hubo avances en esos años, esos avances no fueron tan contundentes, porque todavía hay desigualdades que tener en cuenta. Y también hay otra cosa que lo dijo Luis, pero lo quiero enfatizar porque me parece importante, y es que no solamente hubo generación de empleo, que me parece un punto clave, y generación de empleo de calidad, el trabajo decente del que habla la OIT, sino que también hubo un aumento del salario mínimo. O sea, hubo instituciones que también estuvieron ahí presentes para explicar esta reducción de la brecha de los ingresos de las familias, de los ingresos laborales. Hubo convenios colectivos, digamos, en la Argentina en esos años, en los años, digamos, en estos 15 años. La verdad que la existencia, la práctica de los convenios colectivos fue, yo creo que bastante importante. No digo que sea la única causa, pero digamos fue una parte importante para entender la mejora de los salarios. Y la verdad que todos los años se firmaron convenios colectivos. Otra, bueno, hubo también políticas de empleo, digamos, hubo políticas de Estado, políticas públicas de empleo. Creo que en casi todos los países de la región se impusieron políticas de empleo, y me parece que, digamos, yo no tengo medido cuánto incidió, ni siquiera sé si se puede medir, pero seguramente estas políticas de empleo también mejoraron la situación laboral de los ciudadanos de América Latina, digámoslo así. En cuanto a la política previsional, sí, hubo un aumento de la cobertura, y eso en la Argentina es una evidencia muy, digamos, es muy impresionante, digamos, que hoy el 97% de la población mayor de 70 años tenga una cobertura previsional. Y eso ha sucedido en otros países de la región. Y eso también explica mucho del gasto social que aumentó en esos años en toda la región, pero mucho de ese gasto social fue dirigido a la cobertura previsional. De todas maneras, yo voy a volver a este tema dentro de un rato, porque si bien hubo una cobertura previsional en el sentido de que se otorgaron más haberes jubilatorios, hubo otro problema con el envejecimiento de la población que todavía está muy descuidado, pero ya me voy a referir a eso. O sea, que la reducción de la brecha de ingresos se dio como el resultado de la concurrencia de varios factores. Pero hubo un sector que a mí, digo, si uno quiere mirar esfera por esfera, digamos, de bienestar, salud, educación, distribución de ingresos, sistema tributario, etcétera, etcétera, bueno, nos puede llevar 6 meses, digamos, para mirarlo a cada uno de los sectores, así que no voy a incurrir en ese. Pero sí me voy a referir a un sector que me parece que es es un sector clave para mí sobre el tema del bienestar y de la calidad de vida de las personas, que tiene que ver con la vivienda. Digamos, acá, digamos, con el tema de la vivienda, la verdad que en toda América Latina no hubo algunos avances, pero todavía el déficit habitacional sigue siendo un tema que no resuelto, digamos, es un tema no resuelto. El tema de la poco acceso al gas, el poco acceso al agua,
el poco acceso al agua potable, digamos. Me parece que todos son temas que hacen, bueno, a una idea mínima de bienestar de las personas, y todo eso, digamos, sigue siendo un problema para América Latina. Yo tengo acá algunas cifras, no vale la pena contárselas, pero ustedes lo saben que el tema de la vivienda en la Argentina y en otros países de la región sigue siendo un problema. Lo más, digamos, es hasta visible esa desigualdad cuando uno mira los barrios cerrados, los barrios de la gente rica, que muchas veces se levantan al lado de las villas miserias. Entonces uno tiene una foto, casi, digamos, si uno puede sacar una foto desde arriba, uno mira y ve que el territorio está dividido entre los más pobres y los más ricos, digamos, y eso es realmente la demostración más visible de las desigualdades de nuestra región. Entonces, y la verdad que si uno también mira el gasto social en estos años, en vivienda, es un gasto mínimo en relación con lo que pasó con otros, por ejemplo, con las pensiones. Entonces, me parece que digamos que este es otro tema que hay que mirar también, cómo se distribuye el gasto social, a quién se le da prioridad. Me parece que es otro de los grandes temas a discutir, porque el presupuesto es finito y las necesidades son muchas, digamos, necesidades y además reducciones de brecha son muchas. Pero además de estas brechas, digamos, que son estructurales, en el sentido que las venimos arrastrando como región desde hace mucho tiempo, la de la vivienda, la de las diferencias en salud, la de las brechas salariales, digamos, hay algunas otras nuevas fuentes de desigualdad, digamos. Hay desigualdades, por decirlo de alguna manera, nuevas, que hay que sumarla a las viejas desigualdades. O sea, tenemos desigualdades estructurales que no fueron resueltas y a eso se le suman otras nuevas desigualdades. Una es la desigualdad tecnológica y la otra es el tema del envejecimiento de la población, con todo lo que eso significa en términos de desigualdad, digamos, lo que ello, digamos, una consecuencia del envejecimiento de la población es la generación de nuevas desigualdades. Ahora me explico, digamos, el tema de la desigualdad tecnológica es un tema que cruza la región en su conjunto y además hace que nuestra región, América Latina, tenga una diferencia tecnológica, desigualdades en tecnología importante con respecto a los países desarrollados, eso sin ninguna duda. O sea, ya América Latina de entrada tiene diferencias tecnológicas, tiene menos conectividad, pero además, dentro de cada país de la región también hay diferencias importantes de acceso a la tecnología, por baja conectividad, por el costo, que significa la estructura de los costos de los servicios telefónicos, que es muy alta y que por lo tanto lo hace inaccesible a la gente de menores recursos. ¿Hubo programas, se atacó esto en esos años? Sí, en algunos países hubo intentos de reducir la brecha tecnológica. En el caso de la Argentina, en el caso de Uruguay, hubo intentos de reducir la brecha tecnológica. Digo esos dos casos que son los que más conozco, pero seguramente en otros países también hubo intentos de reducir la brecha tecnológica. En el caso de la Argentina estaba el programa Conectar Igualdad. Digamos, ese programa Conectar Igualdad era un programa en el cual se distribuía computadoras, digamos, netbooks a los chicos de los colegios secundarios, y además digamos, había lugares para poner conexión en las escuelas, en los barrios, etcétera, etcétera. Eso fue realmente, a mi gusto, digamos, era la propuesta que tuvo el gobierno anterior, reducir la brecha tecnológica. Digo, yo creo que fue un buen intento. Esto mismo sucedió en Uruguay. Este gobierno, lamentablemente, ha decidido que ese programa de Conectar Igualdad, que estaba hasta ese momento financiado por la ANSES, ahora pasa al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación decidió que se transfiere
a las distintas provincias la responsabilidad del conectar igualdad. ¿Qué pasa? La Argentina tiene, como todos sabemos, y como en todos los países sucede, hay provincias ricas y hay provincias pobres. Entonces algunas provincias seguramente van a poder bancar el programa y otras provincias no lo van a poder hacer. Con lo cual se va a profundizar también esa brecha tecnológica por un programa que quería reducirlo y que por errores de gestión, de implementación, es probable que la profundice. Y en cuanto al tema del cuidado, del envejecimiento de la población. Bueno, la población latinoamericana está envejeciendo. Algunos países tienen una población más envejecida que otros. Es el caso de la Argentina, es el caso del Uruguay y llamativamente también es el caso de Cuba. Son los 3 países en los cuales la población es una población que va envejeciendo o en algunos casos ya se puede considerar una sociedad envejecida. Esto quiere decir que la cantidad de personas mayores de 65 años crece con respecto a los que tienen menos de 65 años. Eso puede verse como una buena noticia en el sentido de que hay formas de prolongar la vida. O sea, el envejecimiento tiene que ver con un aumento en la esperanza de vida. También tiene que ver con una reducción en los nacimientos, pero tiene que ver con un aumento en la esperanza de vida. Pero bueno, ese aumento en la esperanza de vida hace que la gente ya no viva hasta los 70, 72, sino que viva hasta los 85, 90, 95 años. Pero no la vejez, ese envejecimiento viene acompañado de que esas personas mayores de 75, 80 años comienzan a tener una serie de requerimientos, empiezan a tener necesidades de atención que antes esa problemática no existía porque la gente moría relativamente más joven. Entonces hay un tema ahí que aparece el tema de los cuidados, que no necesariamente son cuidados de la salud, sino que es el cuidado de la cotidianeidad, digamos, de acompañarlo a ir al banco, de ayudarlo a hacer las compras, en fin, todo lo que sucede con una persona ya tiene sus capacidades disminuidas y por lo tanto no puede cumplir con acciones cotidianas. ¿Quién se hace cargo de esto? En los países que ya les sucedió, o sea, que ya vienen con sociedades envejecidas, como es el caso de los españoles, por ejemplo, bueno, los casos europeos, casi todos, la sociedad española también es una sociedad bastante envejecida, se han establecido unos sistemas de cuidado, en el cual participan, digamos, los gobiernos, el mercado, las familias, digamos, no es un combo en el cual hay participación de la familia, del Estado, pero tiene que haber una regulación, tiene que haber algún sistema que se haga cargo, porque si no, ¿por qué digo yo que esto puede ser causa de una desigualdad, de una profundización de la desigualdad? Porque cuando una persona llega a los 75 años, hay una responsabilidad, alguien se tiene que hacer cargo. Si no hay nada, digamos, si no hay una política pública que se haga cargo, la responsabilidad va a caer en las familias, y además de la familia va a caer en las mujeres, porque esta es parte de nuestra cultura latinoamericana, digamos. Entonces, esa mujer que está cerca de los 50 años, que está trabajando, etcétera, etcétera, se puede dar la posibilidad de que tenga que dejar su trabajo para ocuparse de esta persona porque el costo del cuidado es muy alto. Entonces, las personas que tienen los recursos necesarios como para mantener a esta persona externa a la familia, para cuidarla, puede contratar a alguien para que lo haga. En el caso de que no, entonces tienen que dejar de trabajar y quedarse a cuidar la casa, lo cual significa que va a haber un ingreso menos en su propia familia, en la familia de esta mujer de 50 años. Y esta reducción del salario familiar puede ser que haga que esa familia ingrese, pase a ser, una familia pobre, en vez de ser una familia que está por encima de la línea de pobreza, o ahí nomás por encima de la línea de pobreza. Entonces, si bien, por eso yo les decía hace un rato que hay que
hay que mirar qué pasa con el gasto social, porque si bien hubo prioridad estos años de apoyar las pensiones, esto no es solo una cuestión de transferencia de ingresos a través de jubilaciones o pensiones, esto significa otro desafío, y es un desafío que es la creación de un sistema. Uruguay lo hizo. Uruguay creó un sistema único, un sistema nacional de cuidado. Lo hizo, quiere decir, hizo el proyecto, es una ley. Todavía no está en vigencia en su totalidad. Pero bueno, me parece que hay una advertencia que, digamos, un peligro, y sobre todo países como la Argentina, ya muy envejecidos, que tiene que tener en cuenta qué va a pasar con esa población, porque si no eso genera una nueva inequidad. Bueno, y finalmente el último tema, ya cuando Luis lo mencionó, yo me reí, porque digo, es el tema de la sustentabilidad, ¿no? Efectivamente, digamos, acá hay un tema de sustentabilidad, tanto para la economía, como decía Enrique, Luis, digamos, para el tema de mantener ciertas políticas que aseguren el aumento de la productividad, del empleo, etcétera, etcétera, pero también de las políticas sociales, digamos, todo, digamos, y además, me parece que está demostrado, se sabe, digamos, que las políticas económicas tienen que ir junto con las políticas sociales, o sea, tienen que haber políticas de desarrollo, pero que sean sustentables en el tiempo, no solamente, digamos, financieramente, sino que se sostengan en el tiempo. Digamos, acá estamos hablando de una reducción, que hubo una reducción de las brechas de ingresos en los 15 años pasados. Pero ahora estamos viendo que la situación no es igual que hace 15 años, ¿no es cierto? Entonces, que hay, digo, para no poner el caso de Argentina, para el caso de Brasil, digamos, esas ganancias al Gini que hubo, puede perderse, digamos, por malas políticas económicas, por políticas económicas que van al revés, digamos, de lo que fueron 15 años antes. Entonces, ¿cómo se hace para hacerlas sustentables en el tiempo, para que se continúen? Bueno, yo creo que ahí, a diferencia, digamos, creo que hay un tema que tiene que ver con la política, digamos, no solamente, digamos que ahí tiene que haber tiene que existir alguna especie de acuerdo, de consenso, para el sostenimiento de estas políticas. Sí, finalmente cuando se generaron los estados de bienestar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ahí también hubo un pacto social, hubo un consenso para el crecimiento, para el desarrollo, para la protección social. Naciones Unidas nos habla de un pacto social para el cumplimiento de las metas del milenio o de desarrollo sustentable. Ahora, si se logra o no se logra, ya a esta mesa no le corresponde contestar esa pregunta, pero me parece que ese es el gran desafío, digamos, tratar de tener políticas sustentables para evitar hacer un retroceso de los avances en la reducción de las brechas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique y Laura. Voy a darle la posibilidad a ustedes. Hacer preguntas, vamos pasando a ver. ¿Cómo estamos? Sí, ¿estamos? Les pido que vamos juntando algunas y después les devuelvo la palabra. ¿Les parece bien? Muy bien. Gracias. Mientras escuchaba las exposiciones, yo pensaba, digamos, en el tema particular de mi país, Colombia, porque, digamos, la reducción de la brecha de la desigualdad en el salario, digamos, en la interpretación que yo hago en el caso particular de Colombia, lo que se ha hecho es reducir los salarios de quienes ganaban más, entre comillas, es decir, no los salarios de los senadores, del presidente, gobernador, no, sino, digámoslo así, de los profesionales, mandos medios, directivos, pero la población económicamente vinculada mediante una relación de trabajo formal, quizás solo sea el 50%, alrededor del 50% de la población económicamente activa. Es decir, que la reducción de la brecha de la desigualdad se ha hecho juntando a los que eran clase media con
los más pobres, sin aumentarle digamos, el ingreso a nadie. Digamos, es una percepción que yo tengo en el caso de Colombia, y creo que digamos, por lo menos desde los años 90 ha empezado a ser así, porque se eliminaron los beneficios laborales que no eran salario. Me refiero con eso, por ejemplo, a que los empleados gozaban de cajas de salud que los atendían, digamos, a los empleados se les daba, digamos, dotaciones, vestido, todas estas cosas fueron eliminadas. Entonces, eso hace que la desigualdad baje, pero porque, digamos, se los pone como a todos en nivel de pobreza. Entonces yo simplemente quería hacer esas consideraciones respecto al caso particular de Colombia, que, digamos, además tiene 6 millones de personas en situación de desplazamiento forzado de sus territorios, que obviamente generalmente son excluidas de las estadísticas porque no se puede, porque están en situaciones de guerra y allá no se les puede, digamos, encuestar o censar. Buenas tardes a todos. Yo vengo con una pregunta simple. La pregunta va así. América Latina tiene la situación del extractivismo. Creo yo que es un colectivo de países que exporta materia prima. Y la pregunta va es que si el bono demográfico que tenemos se está acabando, la población está envejeciendo, pues la generación que está aquí, ¿cuál sería uno de los escenarios que podría darse? Nada más. Yo no voy a sacar nada de la tierra. Buenas noches. Yo me sumo, y aunque la pregunta inicialmente va dirigida a Laura, me gustaría para los tres disertantes, el tema de la igualdad y de la equidad, porque en el tema de género, por ejemplo, una cuestión es romper las brechas en la parte normativa, es decir, hay mucha legislación que permite la igualdad pero cuando vemos la realidad, la parte de equidad ya no se está dando, es decir, aunque la norma nos permita acceder, que no haya brechas salariales, que existan las mismas oportunidades en el ámbito político, etcétera, en la práctica patrones culturales y sociales hacen que eso no se esté dando. Por lo tanto, pongo como ejemplo, yo radico hace 21 años en Bolivia y me sorprendió que aparece en el número 12 en el último reporte de igualdad de género, es decir, está en el número 12 de 144 países en igualdad. Es un dato en teoría positivo, pero la realidad muestra algo muy diferente. Entonces, esa es la brecha que también existe entre el deber ser y lo que sucede. Entonces, me gustaría la opinión de ustedes en cuanto a cómo trabajar esa parte no normativa, la parte de equidad, la parte de la realidad, de la cultura. Gracias. Hola a todos. En parte de lo que se está analizando de la desigualdad de los ingresos, vemos que existe una correlación muy fuerte, ¿no?, entre los ingresos laborales. En el caso ecuatoriano vemos que ha habido o que existe una percepción en que los ingresos del sector público son más altos que los ingresos del sector privado. Pero, o sea, la percepción también que tenemos de que el sector público se basa más en la redistribución antes que en generar riqueza. Entonces, quisiera ver cómo le ven ustedes algún tipo de política para que también el sector privado se vaya incluyendo en esta parte de que los ingresos sigan aumentando y se vaya reduciendo la brecha de desigualdad. Y como otra pregunta, también toparon que la parte de pensiones es un factor muy importante para disminuir esta desigualdad. ¿Cómo verían para que sea sustentable en el tiempo? Porque, por ejemplo, igual en Ecuador miramos una pirámide etaria y vemos que la base de personas que tienen entre 1 a 20 años es muy corta frente al resto de la población.
y como en seguridad social se trabaja en un modelo de 2 tiempos, las personas que son jóvenes ahora van a pagar las pensiones jubilares de las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo verían ustedes un tipo de política para que esto sea sustentable? Porque al final, como mencionó Laura, la población sigue envejeciendo y no hay tantos jóvenes que vayan a aportar a las pensiones en el futuro. Gracias. ¿Alguno más? Bueno, les propongo tomar las respuestas en el mismo orden que expusieron, si lo desean, cada uno lo que quiera agregar a las preguntas que escuchó. ¿Les parece bien? Ahora funciona. No tengo mucho que decir porque es proponer políticas, que son 2 de las preguntas, exceden absolutamente mi buen sentido común. Creo que las políticas son resultado de relaciones de fuerzas sociales. Dicho de otro modo, el problema es cómo creamos la relación de fuerzas sociales necesarias para sustentar lo que creemos que es equitativo e igualitario. ¿Cuáles son los modelos económicos, políticos y sociales? ¿Y cómo nos estructuramos políticamente para lograr eso? Para mí me supera totalmente el hecho de pensar de que hay herramientas en el cajón que uno utiliza y ofrece, y es tomada por más que por Chávez, ¿sí?, indiferentemente, y la aplica porque es justo y equitativo, y la visión misma de lo que es justo y es equitativo es una visión de clase en estas sociedades. Dicho esto, creo que no hay mucho para más a comentar, así que paso para vos. A ver, Eso es el especial. no, yo digo, claramente uno tiene una ventaja y una desventaja, digo, la desventaja es que efectivamente proponer algo conscientemente es muy difícil, la ventaja es que no importa mucho, porque estamos reunidos entre amigos, en última instancia no dañamos a nadie, digamos, no nada más. Entonces, voy a atrever a decir algunas cosas. No, yo creo que lo que sí uno puede discutir en términos generales, no estoy hablando de ninguna en particular, son de ciertas condiciones mínimas que se tienen que dar. Después, cómo se logran las condiciones mínimas o esas condiciones es un problema que trasciende simplemente, no es un concurso de recetas, ¿no? Pero, digamos, uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, sí, el tema de la igualdad de género. Y bueno, la igualdad de género específica va a ser mucho más difícil en economías muy heterogéneas, economías donde hay mucha pobreza, en economías donde hay partís de mucha desigualdad, donde hay muchos problemas de empleo, porque por más que la ley lo diga, siempre hay alguien dispuesto con necesidades para aceptar un puesto, aceptar salarios, aceptar condiciones de trabajo que no sean los adecuados. Entonces ahí hay un tema que creo que está implícito en lo que tú decías, no hay legislación que sea, digo, yo creo que hay que avanzar en la legislación, ¿no? Esto no es para no avanzar, pero en tanto no tengas mínimas condiciones que te permitan efectivamente ir más allá de lo que dice la legislación y que haya la capacidad de las partes de decir que no. Entonces, cuando vos tenés mucha pobreza, cuando tenés, como hacía referencia al tema del cuidado, mujeres que, digamos, en Argentina pasó una paradoja, hemos tenido un incremento en el empleo y la oferta de las mujeres se ha retraído, hay menos mujeres que durante los 2000 se han volcado, y esto tiene mucho que ver con sus limitaciones en términos de cuidado, un pequeño ingreso adicional que pudieron lograr vía mejores salarios de los otros miembros del hogar o vía el hecho de haber conseguido un empleo formal, hace que en vez de aprovechar las condiciones, aprovechar la mayor demanda de trabajo, la falta de instituciones que atiendan el cuidado de los chicos, el cuidado de los adultos mayores, ha hecho que se retraiga la oferta de mujeres. ¿En dónde? Precisamente para aquellas mujeres con menores niveles de educación, que viven en condiciones de pobreza. Entonces, en un contexto en estas condiciones, siempre va a ser más difícil, siempre va a ser
posible que haya precariedad, retroalimenten problemas de precariedad, retroalimenten problemas de desigualdad. Por lo tanto, creo que efectivamente uno tiene que avanzar en generar condiciones objetivas de mayores disponibilidad de servicios, mayores disponibilidad de trabajo. Entonces, fuera de ese contexto, digamos, uno va a poder avanzar algo con la cosa normativa, con la cosa de la política pública, pero con ciertas limitaciones, me parece a mí, ¿no? El tema de pensiones, el tema de pensiones, no sé, ella es la experta, después le dejamos, pero el tema de pensiones es un tema, como se llama, difícil en cualquier país. Pensar que uno va a poder tener un esquema de pensiones que no necesite de cierto apoyo del Estado es muy difícil, porque la población va, en cualquier país, va camino al envejecimiento, como enfatizó aquí Laura, y por lo tanto, la pregunta del amigo de Ecuador sobre cómo avanzar, bueno, habrá obviamente, se puede discutir variantes de instituciones, pero ahí vos tenés este problema general. Obviamente nuestros países como el Ecuador, tiene más una variante, un aspecto más importante, y es que, como dijo alguien, la mitad de la población, de la población ocupada, no aporta al sistema de seguridad social, entonces tenés una limitación mayor, y esa limitación va a estar en tanto no haya condiciones para avanzar, y Ecuador es un buen ejemplo de las dificultades que tiene para avanzar, una economía muy basada en 2 o 3 productos de exportación, y donde le caben las generales de la ley de lo que comentó Arceo sobre escasos avances en términos de hacer más denso el entramado productivo. Entonces ahí tenés serias dificultades. No entendí bien lo del salario del sector público. Sí, en Ecuador es un papel muy importante el empleo del sector público en la dinamización de la demanda. Bueno, la pregunta es la misma: ¿cómo hacer para mejorar el sector privado? Bueno, algo tenés que hacer para que el sector privado tenga posibilidades de competir, posibilidades de incrementar los niveles de producción y de empleo, y esto tiene que ver con las políticas productivas. Me parece que en ese sentido. En el tema de Colombia es raro, digo, yo no conozco con honestidad, es raro porque en general siempre que hay una disminución siempre que hay una caída, porque yo lo que te interpreté que hay una caída general de remuneraciones, ¿no? Y en general cuando hay una caída general de remuneraciones, la desigualdad desmejora, no mejora. Entonces sería un caso, como tú dices, un caso particular, el de Colombia, donde hubo una mejora en la desigualdad porque se achicó hacia abajo, digamos, y no incrementaron los salarios. El tema de salud, yo lo que no sé es que, si bien debió haber, se eliminaron estas cuestiones entiendo yo, de los servicios que brindaban las empresas, no sé, en salud, pero fue reemplazado por algún sistema más general de salud, ¿no? Yo no sé cómo funciona, obviamente, ¿no? Que sé que ha tenido distintas modificaciones a lo largo del tiempo sobre el tema de cuál es el paquete mínimo, si el paquete mínimo, no sé, los que son asalariados y los que no son asalariados. No, quiero decir que hay que verlo completo, ¿no? El tema de cuando uno ve las prestaciones que recibe un asalariado, hay que verlo completo, ¿no? En términos también de prestaciones más generales. Pero bueno, las preguntas son más para Lauri, que va a contestar todo el resto. Voy a hacer un chiste argentino, Luis, vos te quedaste en el 45, porque hace muchos años que yo dejé de ser una experta en sistema previsional. No, pero, no, yo digo, lo de Colombia, la verdad que, no sé, pero con respecto a lo que decías vos sobre lo de la... Yo digo, yo no soy economista, como se habrán dado cuenta, y por lo tanto, creo, pienso que hay un cambio que hay que hacer, que no tiene nada que ver con la economía, ni con... hay un cambio cultural que hay que hacer, ¿verdad? Digamos, hay una revolución cultural para hacer, digamos, que no se ha hecho, y en esa revolución cultural está entre las primeras cuestiones la cuestión de género, digamos, la cuestión de la igualdad de las mujeres y qué sé yo, acá, bueno, vos no sos argentina, pero
pero digo, acá hay toda una movida por el tema de los femicidios, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese cambio cultural creo que es para toda América Latina, y cómo se hace, no sé, digamos, creo que también las mujeres vamos a tener que cumplir un rol importante también en promover ese cambio cultural que tiene que empezar desde muy chico, digamos, desde que los chicos son muy chicos, pero no sé si no, digamos, sino por más, efectivamente, como vos decís, por más que esté la normativa, eso no significa que se cumpla, porque para eso se necesita algún cambio, hasta en la subjetividad, digamos, ¿no?, de las personas. Con respecto a lo que decías vos del bono demográfico y de Ecuador, yo creo que el bono demográfico es aprovechable siempre y cuando estén dadas las condiciones económicas para que se pueda aprovechar. Si no, el bono demográfico, por existir como bono demográfico, no sirve para nada, digamos. Sirve si hay condiciones económicas y productivas y generación de empleo que puedas usarlo. Si no, el bono demográfico lo vamos a perder, como lo estamos perdiendo prácticamente ya, digamos, efectivamente. Y en cuanto a lo de Ecuador, yo creo que ya ningún sistema de previsión social, de seguridad social, se puede ser solo contributivo, digamos. Todos los sistemas el hecho de que la informalidad sea tan alta, que por lo tanto los aportes a la seguridad social sean muy bajos, y que la población está envejeciendo, me parece que hay que pensar en sistemas, que creo que lo que decía Luis también, ¿no?, en sistemas previsionales en el cual haya un sostenimiento financiero del Tesoro Nacional, digamos, de todo, no solamente como pensarlo como un sistema contributivo y donde toda la finanza de la seguridad social se basa en las contribuciones el aporte de los empleadores y los trabajadores. No sé si te contesto, pero me parece que... ¿Creo que? Porque tenía era tripartito, se financiaba con parte del... Claro. Exactamente. Pero el punto es que digamos, más allá de la coyuntura especial de Ecuador, porque entiendo que era un sistema que se financiaba con aportes personales, patronales y del Estado, ¿no? Esa era la base. Pero más allá de eso y más allá de la necesidad de una pata contributiva, yo creo que uno de los grandes avances en varios países de la región fue de distinta manera armar ¿cómo es que le dicen los expertos? Un pilar no contributivo por los mercados, por lo cuales son las características del empleo de América Latina. Pero aún en el contexto de un mercado de trabajo totalmente formal, ya los países desarrollados obviamente tienen su situación demográfica es bastante distinta, pero aún dentro del subconjunto de los trabajadores registrados, aún el envejecimiento hace que la sustentabilidad sea muy difícil, o sea que el aporte tiene que venir por parte del Estado en general y en particular en América Latina para cubrir a la mitad de la población que nunca ha hecho aportes al sistema jubilatorio, la mitad o 40%. Bueno, pero eso refuerza la idea de un pacto, digamos, porque es un pacto generacional también, digamos, un pacto social generacional, porque es un pacto distinto que el que se hizo al nacimiento de la seguridad social. No, porque además, vos muy bien podés discutir entonces, ¿cuánto queda del presupuesto para asignar a los chicos? ¿No? Porque ahí tenés otra gran cosa, digamos, hay un los sistemas educativos en nuestros países, especialmente los sistemas, primero, los sistemas previos al sistema formal, están muy desequilibrados, el acceso es muy desigual. Segundo, la calidad de los sistemas educativos es muy desigual. Entonces, si no invertís también ahí, generás ya desde el inicio un problema de desigualdad muy significativo. Entonces tenés ahí un problema que refuerza, esto todo refuerza lo que dice Lauri sobre el acuerdo, todo refuerza cómo la sociedad decide asignar recursos,
primero cuántos y cómo, porque vos tenés obviamente todas las cuestiones del cuidado, pero también tenés la cuestión de los chicos, la salud de los chicos que tienen en general situación, obviamente por los sectores populares, por los sectores pobres, de una muy baja calidad. Entonces, digamos, son varias los aspectos en los que, a ver, la imagen que yo le voy a dar es, hubo una mejora en la situación distributiva, pero claramente la situación sigue siendo muy complicada, ¿no? Gracias a todos. Vamos a continuar con las discusiones pronto, gracias a la visita de Fernando Filgueira, dentro de media hora en Medicina. Los invito a acompañarnos en el auditorio de Facultad de Medicina. Gracias a ustedes. Tenemos poco tiempo para llegar hasta allá. Gracias por la paciencia. Y yo menos que menos, porque tengo que coordinar la otra vez.